8 equipos, un trofeo y la Champions League nos acaba de confirmar que no hay camino fácil para nadie. Tenemos unos cruces que parece que fuera una final anticipada y en este video queremos hacer nuestra predicción de los próximos cuartos de final de la Champions League. Por si alguien ha estado viviendo bajo de una roca, estos son los 8 equipos que estarán enfrentando los cuartos de final. Tenemos al Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG, Liverpool, Arsenal y el Sporting de Portugal. Definitivamente la liga que más está dominando en esta Champions League, o por lo menos en esta fase, es la Liga Española, que logró introducir 3 equipos, siendo el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid los 3 que tienen posibilidades de avanzar. Inglaterra quedaría en segundo lugar, habiendo ingresado al Arsenal y al Liverpool. Alemania, Francia y Portugal solamente lograron ingresar en esta fase con un equipo cada uno. Hablemos entonces del primer cruce, Real Madrid, Bayern de Múnich. Quiero que nos tomemos unos minutos para hablar cómo llega cada uno de ellos a esta fase en particular. El Real Madrid, por su parte, eliminó al Manchester City con un 3-0 como local y otra victoria en el Etihad Stadium. El Real Madrid tiene dentro de sus filas a Kylian Mbappé, que lidera la tabla de goleadores de esta Champions con 13 goles en 8 partidos, 3 más que su perseguidor más cercano. Por su parte, el Bayern Múnich terminó la fase de grupos con 7 victorias y solamente una derrota frente al Arsenal. En octavos de final, el Bayern liquidó literalmente al Atalanta con un contundente 10-2 en el global. Su mayor referente en el ataque es Harry Kane, que ya suma 49 tantos en la Champions League en total. Una de las figuras que tuvo el Bayern también no solo recae la responsabilidad sobre Harry Kane, sino que también Luis Díaz fue una de las figuras que tuvo en la vuelta frente al Atalanta, anotando un golazo para cerrar el 4-0. Este duelo tiene algunos datos curiosos, como por ejemplo que no hay un par de equipos que se hayan enfrentado tantas veces en Champions League, 28 encuentros en total, todos en Copa de Europa o en Champions. El Real Madrid lidera la serie con 13 victorias frente a 11 del Bayern y solamente 4 empates. Según las casas de apuestas, le dan como favorito al Bayern con un 44.6%, al Real Madrid 31.1% y que pueda suceder que se dé un empate en ese partido, 24.3%. Ahora, después de ese gran contexto de esos dos pesos pesados de la Champions League, como lo es el Bayern y como lo es el Real Madrid, aquí viene mi predicción. Obviamente tengo puesta la camisa del Real Madrid. Los que son viejos de estar en este canal saben que le vamos 100% al Real Madrid, pero en estas predicciones tratamos de ser bastante objetivos. El Bayern será un hueso duro, será un gran rival. El Real Madrid no ha tenido su mejor Champions, pero casi siempre cuando el Real Madrid no tiene sus mejores Champions es cuando termina llegando hasta la final y a veces inclusive hasta ganándola. Así que no podemos quitarle la fichita al Real Madrid. Voy a tener que dejar como favorito, o por lo menos que va a avanzar de esta serie, lo dejo para el Real Madrid. Llegamos entonces al segundo cruce, donde tenemos a 2 pesos pesados también. Tenemos al PSG, que es el vigente campeón de esta competencia, y por otro lado tenemos a un histórico como lo es el Liverpool. La ida se estará jugando en campo del Paris Saint-Germain y la vuelta se jugará en Anfield. El campeón defensor venía con dudas de nivel, pero se destapó en octavos ante el Chelsea, goleó 5-2 en Francia y luego 3-0 en Londres con un global increíble de 8-2. Por su parte, el Liverpool batalló un poco contra el Galatasaray en el primer partido porque perdió 1-0, pero en la vuelta mostró su categoría derrotándolos 4-0. Liverpool se ha clasificado para octavos 8 de las 9 veces que ha tenido las oportunidades de hacerlo. Estos dos equipos se han enfrentado 4 veces y no puede ser más pareja esta llave porque ha ganado 2 veces el PSG y 2 veces el Liverpool. Llega el momento entonces de dar nuestra predicción en esta llave. En esta llave me toca irme por el Paris Saint-Germain. El París ya ha recorrido este camino, ya sabe lo que es ser campeón recientemente. El Liverpool no está teniendo su mejor temporada en la Premier League, así que le vamos a poner la fichita al PSG. Y así es como llegamos al tercer cruce, uno de los cruces que yo creo que va a estar más emocionante de todos los que veremos hoy. Me parece que este es el plato fuerte, porque a diferencia de los otros cruces, aquí se van a enfrentar 2 equipos del mismo país, Barcelona contra el Atlético de Madrid, jugando la ida primero en el Metropolitano y el Barcelona cerrando en casa. Hagamos un pequeño repaso de más o menos cómo llega cada uno de ellos a esta fase. El Barcelona llegó a los cuartos de final después de despachar al Newcastle. En el partido de ida quedaron 1-1 en Inglaterra, pero luego el Barcelona lo sentenció completamente y absolutamente categórico en el Camp Nou con un 7-2. De 18 partidos que el Barcelona ha jugado en casa por la competición europea, solamente ha perdido 2. Uno de sus mayores referentes es Lamine Yamal, que ha marcado en sus últimos 3 partidos que ha jugado en Copa Europea. Las casas de apuestas dan como favorito de esta llave al Barcelona con un 62.4%. Por otro lado, el Atlético de Madrid viene de eliminar al Tottenham con un 7-5 en el global. Lograron ganar 5-2 en casa y luego
se les complica un poco afuera con un 3-2 bastante cerrado con el Tottenham. Su máximo referente en el ataque es Julián Álvarez, que lleva 8 goles en Champions esta temporada. Un dato importante que tenemos que recordar del enfrentamiento de estos dos es que esta temporada el Atlético de Madrid ya logró eliminar al Barcelona de otra competición de la Copa del Rey, los mandó para casa, así que estos dos partidos se pueden ver como una especie de venganza del Barcelona o puede ser una hegemonía del Atlético de Madrid, dependiendo de qué lado quieran verlo ustedes. Mi predicción para esta fase, yo creo que va a ser una de las fases más peleadas, más aguerridas. El Atlético de Madrid se acostumbra o se ha acostumbrado a lo largo de los años a meter un gol y cerrarse atrás, y a pesar de que podríamos decir que el Atlético de Madrid ha venido de menos a más en esta temporada, creo que no le va a ajustar para despachar al Barcelona de dos competiciones diferentes. Ya lo hizo de una, pero no creo que le ajuste para despacharlo de la segunda, así que tengo que poner como favorito al Fútbol Club Barcelona en esta llave. Y así llegamos al último cruce entre el Arsenal y el Sporting. Este podría ser uno de los cruces más desbalanceados para algunos, pero veamos cómo llega tanto el Arsenal como el Sporting. Tenemos que recordar que el Arsenal terminó su fase de grupos con una caminata perfecta, 8 victorias en 8 partidos jugados. Viene de eliminar al Leverkusen con un 3-1 en el global, aunque sufrió bastante en Alemania y tuvo que resolverlo en casa. Las casas de apuestas obviamente dan como favorito al Arsenal, pero no por mucho, solo con un 52.8% de ganar el partido de ida. De los últimos 11 partidos que el Arsenal ha disputado contra rivales portugueses, solamente ha perdido uno. Los equipos ingleses han ganado las últimas 10 eliminatorias contra equipos portugueses, así que ha habido una hegemonía de los equipos ingleses contra los equipos portugueses. Por su parte, el Sporting viene de hacer una hazaña tremenda, porque en el partido de ida perdió 3-0 contra el que se creía, entre comillas, la cenicienta de este torneo, como era el Bodø. Les ganó 3-0 y luego tuvieron que resolver en el segundo partido remontando a hacer un 5-0 en Lisboa. La historia lastimosamente no acuerpa mucho al Sporting, porque los equipos portugueses llevan 9 eliminatorias consecutivas perdidas en cuartos de Champions. En este caso creo que la predicción no requiere mucha ciencia, tendremos que dar como favorito al Arsenal por encima del Sporting. En resumidas cuentas, los 4 equipos que quedarían vivos de los cuartos de final de la Champions League serían el Real Madrid, el PSG, el Barcelona y el Arsenal. Si ya llegaste a esta parte del video y todavía no estás suscrito y te encanta el fútbol y disfrutas todo esto de la Champions, el Mundial, te invito a que puedas seguirnos para no perderte los próximos videos que se vienen en el canal. Y por favor, en los comentarios deja cuáles serían los 4 equipos que crees que van a avanzar de estos cuartos de final.